Hablar con respecto a Victoria sobre las dudas. La duda comienza desde muy antiguo tiempo del huerto de Edén. Ahí es donde Satanás quiere tergiversar, quiere poner duda en la palabra de Dios, con que Dios ha dicho. Ahí comienza la duda, hermanos, y ahí comienza el desastre hacia toda la humanidad. La duda, por ejemplo, es como dijo un día Elías al pueblo de Dios: ¿por qué claudicáis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servirle, y si Baal es Dios, andad con él. Y vemos la consecuencia, los años de aridez, tanto espiritual como físico. El pueblo, por dudar, no había otra cosa más importante que la duda. ¿Por qué claudicáis? Por ejemplo, la duda es cuando hay una noticia. Entonces, en nuestro pensamiento viene una incertidumbre y anula nuestro potencial. Decimos, ¿será? ¿No será? La duda afecta nuestra fe y anula nuestra acción y anula nuestro potencial. Por ejemplo, los hermanos dicen, vamos a orar los martes. Podemos decir, ¿será? ¿No será? ¿Será conveniente? ¿No será conveniente? Pues decimos, tenemos que ir al culto. ¿Será? ¿No será? Y así ese pensamiento se interpone en nuestra vida. Así nos quedamos. No hacemos nada. Nos quedamos en casa. Entonces anula nuestros pensamientos, nuestras acciones. Estamos entre dos pensamientos. ¿Será? ¿No será? Eso sucedió, por ejemplo, en Sara. Ella buscó, por ejemplo, la duda mayormente se desarrolla en el plano natural. Nosotros queremos trabajar dentro del plano natural y no nos damos cuenta que Dios, en su grande misericordia, ha creado con leyes para nuestro beneficio. Fue Dios que ha creado estas leyes, pero cuando Dios tiene que hacer un milagro, Él derrumba esas leyes para establecer otras leyes para nuestro beneficio. Por ejemplo, la ley de gravedad, en el caso de Sara, nacimiento, y en otros casos que siempre dentro de planos de Dios nuestro razonamiento no cabe, no entra, hermanos. Por eso muchas veces dudamos de la palabra de Dios. Por ejemplo, Dios habla a Abraham y le dice, te bendeciré, sobre ti bendeciré todas las naciones. Y la Biblia dice, y creyó Abraham, capítulo 15, versículo 5, y le fue contado por justicia. Pero pasó el tiempo, pasaron 25 años y el asunto no venía. Entonces, un buen día, vienen los ángeles y dice, al tiempo Sara va a tener un hijo. Y Sara comienza a revisar todo desde el plano natural, y esto es imposible. Dentro de las leyes naturales, imposible, porque ella había cesado la costumbre de las mujeres, como dice la palabra de Dios. Es que cuando uno duda, reacciona, qué sé yo, de qué manera. Y Sara hizo cualquier cosa, hermano, reaccionó mal, pero era natural que reaccione, porque si a nosotros nos pasaría un caso, entonces estaríamos pensando lo mismo. Y Sara se rió, era para reírse, hermanos, no para burlarse, sino por su temor, ella se rió. Dentro del plano natural era imposible que Sara tenga un hijo, pero así Dios obra, hermanos. Cuando en nuestras planificaciones se rompen todos los papelitos, es ahí donde Dios puede, es ahí donde Dios hace, es cuando Dios ahí produce el milagro, gloria a Dios. Pero mientras estamos dentro del plano natural, es porque lo podemos hacer nosotros y a Dios no le agrada el esfuerzo humano. Con Gedeón pasó lo mismo, hermanos. Los madianitas tenían invadido y devastaban al pueblo de Dios. 7 años lo empobrecieron de tal manera que un día el pueblo comienza a buscar la presencia de Dios. Gedeón de pronto recibe la visita de un ángel y le va explicando, y él dice cómo, él mira el panorama, multitudes, y hace lo mismo que Sara, y ve la insuficiencia. Cuando uno duda, hermanos,
ve la insuficiencia de Dios, no le cree a Dios. Y lo peor de todo, que uno se constituye tan inferior de tal manera que Dios no lo puede usar. Y Gedeón dijo, ¿dónde están las maravillas que hemos escuchado? El Mar Rojo, Egipto, que Dios ha librado. Recuerden aquellos tiempos. Y él dice, yo, de la tribu Manasés, mi familia, la más pequeña, yo, el más pequeño. Es que la duda, hermano, nos hace ver que nosotros no servimos para nada. Y Satanás va ganando una partida. Por supuesto, el mensaje de ayer fue lindo y precioso. Consideremos a mi hermano superior a mí. Pero debe haber un equilibrio, hermanos. No sentirnos nada, pero sí sentirnos en el equilibrio que Dios quiere usarnos y en la medida de la fe que nosotros tenemos que servir a Dios. Debe haber un equilibrio, hermanos. Ni poco poco, ni mucho mucho. Justo en la medida para que Dios nos use. Y decir, Señor, soy apto para ti si tú me elegiste. Y Dios le dice, Gedeón, con esta tu fuerza vas a vencer. Con tu poca fuerza y con mi presencia vas a vencer a los madianitas. Gloria a Dios, hermanos. Uno y el Señor somos multitud. Y con 300 hombres nada más, porque cuando venía la escala descendente en el asunto, y eran 22.000 y quedaron 10.000, y a Dios le pareció mucho. Yo creo que en el momento dice, despídelo, y habrá dicho, ¿por qué yo no me fui con el resto de la gente? ¿Qué hago yo con 300 personas? Con armas de juguete, hermanos. Con un cántaro, con una trompeta, con una tea, nada más. Pero ahí estaba Dios. Y no había que dudar, hermanos, porque Dios hace lo imposible. Gloria a Dios. Por eso la duda anula nuestra fe. Porque a veces decimos fe en la fe. Y no es así, hermanos. Porque si hablamos con el mundo, dice, yo tengo mucha fe. Yo no sé lo que quiere decir. Un día estaba mirando por televisión a 3 pastores y le digo la verdad que hicieron un mamarracho con respecto a la fe. Y nosotros, gracias a Dios, podemos tener fe. Yo noté por lo menos 12 sugerencias o apuntes. No la anoten. Si me lo quieren pedir, pídamelo. Vamos a buscar algún campeón para que pueda escribirlo. Y después vamos a desarrollar la predicación con respecto a la victoria sobre la fe. Gloria a Dios. El contenido de la fe, yo puse así. La fe como confianza. En este sentido, la palabra fe aparece muchas veces, especialmente en los evangelios, y en los textos relacionados con la salvación, y hay una serie de pasajes bíblicos. La fe como sistema de verdades. Desde esta perspectiva la palabra se usa especialmente en las cartas de Pablo, aunque su uso no se limita solamente a ellas. Tercero, la fe como actitud de resistencia frente al dolor. En función de este sentido se habla de la perseverancia, la fidelidad y la firmeza de aquellos que no se alejan del cristianismo, aún frente a la persecución y a las privaciones. Cuarto, la fe como conducta con el discurso cristiano. En este rumbo están los textos que hablan de la fe en un nivel de conveniencia entre lo que se sabe que es verdad y la vida que se lleva. Nos habla de la corrección de los errores. Por ejemplo, muchas veces sabemos mucho, pero cumplimos poco. Y nos habla acerca de los errores. Quinto, la fe desata la omnipotencia de Dios. Omnipotencia significa poder divino. Romanos 1:16 dice, no me avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios. Gloria a Dios. El poder de Dios está a nuestra disposición, pero solo lo podemos activar con fe. La fe, sexto, la fe es un resumen en una sola palabra de la vida cristiana. Habacuc 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38 nos dicen que el justo por fe vivirá.
por fe, es la única manera de vivir la vida abundante que Cristo prometió. Juan 10:16, la vida abundante en Cristo. Cualquier cosa que nos aparta de la fe nos roba la vida espiritual. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Palabra de Dios. Hay que tener fe. La fe es el fundamento de nuestra esperanza en Cristo. Hebreos 11:1 nos dice que la fe es sustancia, la fe es prueba. El sustantivo de la palabra fe puede significar dos cosas. Subjetivamente es el hecho de creer y objetivamente es el contenido de lo que creemos. Nuestra fe nunca puede ser más fuerte que el objeto de nuestra fe. Para el cristiano, el objeto es Jesucristo, la palabra viva revelada en la palabra escrita. ¿Amén? La fe se obtiene por medio del estudio de la palabra de Dios. No sé, hermano, ¿cuánto tiempo por día nosotros dedicamos en la lectura de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo, hermanos? La fe se consigue. Yo muchas veces aconsejo esto cuando alguien nuevo me pregunta. Yo digo, mire, hermano, por lógica, lea por lo menos 5 salmos por día y lea un capítulo de Proverbios. Porque con los salmos usted se identifica con Dios y usted sabe cómo adorar a Dios. Y en los Proverbios usted sabe cómo relacionarse con sus hermanos, con sus amigos y con la sociedad. Gloria a Dios. Aparte de los otros pasajes bíblicos que usted lee, ¿no es cierto? Eso es lo mínimo, lo mínimo. Ahora uno diría, ¿cuánto tiempo pasamos mirando la televisión y no nos cansa? ¿Cuánto tiempo dedicamos para la palabra de Dios? Por eso dije, hermanos, estaba observando la crisis que hay con respecto a conocer la palabra de Dios. En el idioma hebreo hay 5 palabras que nos hablan acerca de la fe. Por ejemplo, la primera palabra es amén, que significa creo. Y esta palabra amén significa que nosotros, en un principio de nuestra vida espiritual, necesitamos apoyarnos en algo. ¿Vio el niñito cuando recién comienza a caminar? Bueno, necesita apoyarse en algo. ¿Cuántos porrazos se pegan, no es cierto? Pero necesita, y de pronto va tomando firmeza y firmeza. Así este vocablo tiene un sentido espiritual, donde nuestra niñez necesitamos apoyarnos de Jesucristo. Gloria a Dios. Si no, no hay otro apoyo. Como una madre le dijo a su hijo, siendo muy ateo el chico, le dice el hijo cuando se estaba muriendo, mamá, apóyate. Y la mamá le dice, hijo, me sacaste todo mi apoyo en mi vida. No tengo dónde apoyarme. Por eso, queridos, es bueno apoyarnos en Jesucristo. Y debemos creerle, porque esa es la palabra, o tener fe en donde tenemos que apoyarnos, y es un buen apoyo Jesucristo, nuestro Salvador. La fe se obtiene por medio del estudio de la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada creyente necesita escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. En 1 Tesalonicenses 2:13 declara que la palabra de Dios hace su obra en nosotros los que creemos. Después del estudio debe haber acción para que seamos hacedores de la palabra. Santiago 1:22-23. 9. Solo la fe puede complacer a Dios. Hebreos 11:12-6, donde lo escuchamos tantas veces. Estos pasajes afirman que solo la fe complace a Dios. Cuando Dios está complacido en nosotros, sucede una cosa asombrosa. Nos sentimos felices, contentos. Como creador, Dios plantó en cada alma un mecanismo que no puede encontrar contentamiento o verdadera satisfacción sin su voluntad. Ya que Dios nos ama, lo que le complace más a Él resulta ser lo mejor para nosotros. Por lo tanto, complacer a Dios es encontrar satisfacción absoluta. Sin fe es imposible agradar a Dios, y sin complacer a Dios es imposible
ser feliz. Y la fe es el fundamento de las virtudes cristianas. Las virtudes cristianas se edifican en una trinidad: la fe, la esperanza y el amor. 1 Corintios 13. Al aumentar nuestra fe empezamos a tener esperanza. La esperanza bíblica, que significa seguridad absoluta, nos permite tener una actitud relajada hacia otras personas. Sin esa actitud nunca podremos amar. Demostramos amor al prójimo por sencillos actos de consideración y cortesía. Cuando ya no lo hacemos, es que hemos perdido el amor, porque en alguna parte de nuestro camino hemos dejado la fe. La fe obra. La fe es poder, hermanos. Es dinámica. La fe no puede dejar de obrar. Su naturaleza es obrar. Santiago 2, 14, 17, 26. La fe obra en lo imposible, en lo desesperado, en lo impotente. Fuimos creados por Jesucristo para buenas obras. Las obras sin fe de nada valen. La fe sin obras es muerta. Solo la fe puede vencer al mundo. 1 Juan 5, 4, 5. Si creemos que es el Hijo de Dios, contamos con su presencia. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos afanamos? Ay, mis hermanos, pero quiero ir a la predicación. Muchas veces nos sentimos mal y hay traumas y hay recuerdos. Y el pueblo de Dios tenía recuerdos, donde esos recuerdos los llevaban a la duda, hermano, muchas veces. Vivían en dudas, vivió David, vivieron los siervos de Dios. Pero tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay hombres que declararon con fe. Por ejemplo, Job dijo: yo sé que mi Redentor vive. Gloria a Dios. Y Pablo dijo: yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¡Qué seguridad, hermanos! Pero a veces decimos: no sé si soy salvo o no soy salvo. Mire, es precioso el canto que cantó el hermano José con respecto al arrebatamiento, hermanos. Si usted no sabe, asegúrese, hermanos, porque Jesús viene pronto, hermano. En un abrir y cerrar de ojos estemos listos. Las señales lo dicen, los eventos lo hablan, hermanos. El telegrama que dejó Jesús hace 2000 años en la isla de Patmos por medio de Juan dice: he aquí yo vengo pronto. Aleluya. Estemos preparados, hermanos. Algunos pasajes, no voy a leer mucho, pero por ejemplo dice: lo he escrito para que podamos ganar más tiempo. Por ejemplo, el Salmo 42, versículos 4, 5 y 6. Un tiempo de abatimiento, de duda, de dolor, de lágrimas, de tristezas, hermanos. ¿Qué había pasado? Él recordaba aquellos días, dice el versículo 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Tuve días lindos, dice David, pero ¿qué pasa ahora? ¿Se olvidó Dios de mí? Mi alma está turbada, oh Dios. Necesito seguridad. Recuerdo aquellos tiempos cuando conducía a la multitud a la casa de Dios. Los conducía para alabar el nombre de Dios, para adorarlo a Él, para hacer fiesta a Dios. Recuerdos de ayer, hermanos. En Salmo 77, no lo voy a leer, en los versículos 3, 6 al 10, por ejemplo, ahí. La esperanza en Dios produce fe. En Isaías capítulo 40, versículos 27 y 28, dice así: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has visto, oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga,
El pueblo de Dios pensaba en dos cosas: que Dios no está notando la aflicción del pueblo de Dios. Y dice: Señor, tú no te das cuenta el momento triste que paso en mi vida. Y comienza a dudar. Y segundo, el pueblo decía: Dios no tiene misericordia de mí. Me ha olvidado Dios. Por eso, pero hay una esperanza, hermanos. Y el profeta lo dice, que Dios, hermanos, no está de acuerdo muchas veces con nuestras emociones. Yo estoy notando muchas veces, queridos, que en el pueblo de Dios nos abandonamos en las emociones y muchas veces no llegamos a la voluntad de Dios. Dios no se complace, hermanos queridos. Y la Biblia dice: Dios no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y sin entendimiento no hay quien lo alcance. Hermanos queridos, Dios es un Dios que no se cansa, Dios no se desfallece, y nadie, y gloria a Dios y aleluya para el Señor, nadie puede encontrar y conocer el entendimiento y la sabiduría, y cuán sabio es Él. Por eso, gracias a Dios, podemos descansar en Él, sabiendo que Dios se preocupa. Por eso dice otro pasaje: pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Y Dios dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Aleluya. Hay esperanza, hermanos. En los momentos difíciles de nuestra vida hay esperanza, porque Dios no se cansa, Dios no se desfallece, Dios es sabio y sabe hacer las cosas bien. Gloria a Dios. Y lo que nos acontece es para nuestra bendición. Vemos la vida de Habacuc, hermanos. Ahí en el capítulo 1, versículo 2 dice: oh Señor, ¿hasta cuándo clamaré y tú no oirás? Y veo violencia tras violencia. Pero llegando al capítulo 2, versículo 4, descubrí algo: mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiero decirle esto, hermanos? Que usted ni yo podemos vivir de la fe de los pastores, de mis padres. Yo tengo que tomar una decisión y tener fe y consagrar mi vida para la gloria de Dios. El justo por la fe va a vivir, mas si se retirare no agradará a mi alma. Y en el capítulo 3, los últimos versículos, él dice: aunque cesen las leyes naturales, aunque la vino de fruto, no haya vaca en los corrales, no haya ovejas, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, la fe puesta en Cristo nos da gozo y nos da paz. Vivimos con paz. No vivimos turbados y con miedo. Vivimos en absoluta paz. Y estamos reclamando las bendiciones de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a saltearme un poco. La fe en Cristo vence la duda. Y vamos a ver algunos puntos de contraste que nosotros vivimos, hermanos. Pero si leemos enteramente la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay triunfo, hay bendición en la palabra de Dios. En el 2 Corintios capítulo 4, versículos 4, 8 y 9, luego 15, 18, y el capítulo 5 a 7 dice así: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Síganme, hermanos, en esta palabra: perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto nos desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y en 2 Corintios 7 dice así: porque por fe andamos, no por vista. Y tome atención en esta palabra, hermanos. Muchas veces vivimos en esta parte.
Si no leemos, mire la paradoja que hay en este pasaje. Dice, atribulado en todo, en apuros, perseguidos y derribados. Vivimos así muchas veces, hermanos. Así vivimos, sin tomar las promesas de Dios. Pegamos el grito y decimos, estamos atribulados en todo, en apuros. No sabemos qué hacer con esta situación. Estamos chocando con una pared terrible. Es la duda, hermanos. Estamos perseguidos y estamos derribados. Pero gloria a Dios, la Biblia dice, atribulado en todo, pero no angustiados. Aleluya. Gloria a Dios. Atribulado en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Queridos, queremos ganar y tener victoria sobre las dudas. Aquí San Pablo hace dos ilustraciones, el asunto de las carreras y el asunto del boxeo. Yo no sé si a Pablo le gustaría el asunto de las carreras y el asunto del boxeo. Para mí el boxeo, la verdad que es un deporte bastante criminal. Pero dice así la segunda parte. Perseguidos, muchas veces, hermanos, somos perseguidos. Corremos la carrera de la fe, corremos y corremos, pero gloria a Dios, el enemigo no nos va a alcanzar. Nosotros puede ser que seamos perseguidos, pero no desamparados. Dice la palabra de Dios, derribados muchas veces, nos derriban, hermanos, como en el cuadrilátero, en el ring, los boxeadores muchas veces caen, pero se levantan y caen y se levantan, pero dice la promesa, pero no destruidos. Gloria a Dios, hermanos, la victoria sobre la duda. Y ahí hay dos cosas, hermanos, que hemos leído y que muchas veces la tenemos en consideración, donde San Pablo está hablando acerca de lo eterno y lo temporal. Muchas veces pensamos de dos maneras en nuestra vida, por eso muchas veces viene la duda y por eso muchas veces viene la victoria. Existen dos maneras de considerar las cosas. Primero, leve tribulación, las cosas que se ven, lo temporal. Andar por vista, hermanos. Esto es muy carnal. Tenemos la mirada muy aquí y tenemos que darnos cuenta que esto es temporal, hermanos. Si sufrimos es temporal. Usted no lo puede comparar con el gozo eterno. Mire más allá. No mire lo terrenal. No ande por vista. Gloria a Dios. Y hay otra manera de considerar las cosas. Excelente peso de gloria, las que no se ven, lo eterno y andar por fe, hermanos. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Queremos vencer y ser victoriosos en Cristo. Aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando día en día. Tenemos estas cosas. Pero ¿por qué no desmayamos, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué no debe haber duda en nuestra vida? Ya he leído este versículo, el versículo 15 dice así. Por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El versículo 15 dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Dios te ama, queridos. Dios se preocupa por usted. Dios es un Dios eterno. Jehová es el nombre digno de alabanza y de adoración y de respeto, hermanos. Y si Él es nuestro Creador, Él creó todas las cosas para nuestro bien, hermanos. Gloria a Dios. El Señor nos bendiga. Y nosotros tenemos esto, y voy a terminar. Dice, para tener nuestra fe, dice el pasaje de 1 Juan 5, 4, 5, dice, porque todo lo que nació de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y nuestra voluntad tiene que estar unida, sumisa, obediente a la voluntad de Dios, hermanos. Y hay muchos versículos, y la palabra de Dios dice, Jesús nos enseña así, todo lo que pedís, debes pedirlo al Padre en mi nombre, gloria a Dios. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre,
yo lo haré para que el Padre sea glorificado. Hermanos, somos cristianos y debemos vivir como cristianos y debemos vivir como victoriosos y debemos vivir como triunfadores en la presencia de Dios. El que ha nacido de nuevo cree que Jesús ha vencido. ¿Qué significa vencer, hermanos? Vencer significa tengo paz en el Señor, tengo tranquilidad, tengo seguridad, yo he vencido. Porque al diablo lo que le interesa es turbarnos, es ponernos miedo. Pero gloria a Dios cuando tenemos fe. Vencemos toda consecuencia, pase lo que pase en nuestra vida. Cesan las leyes naturales, hermanos. Pero gloria a Dios nosotros tenemos las leyes divinas. Dios ha establecido una fe de milagro para que usted confíe en Él, para que usted no se queje. Porque al diablo le interesa cuando usted puede decir, ¿y por qué a mí? Y tantos millones que hay ahí, justo a mí. Pero en ese momento es cuando debemos decir, como dijo Job, aunque me matare, en Él esperaré. Gloria a Dios, hermanos. Qué fe gloriosa tenía Job en su vida. Entonces nuestra voluntad tiene que estar unida a la voluntad de Dios. Pero lo importante, hermanos, es permanecer. San Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hermanos queridos, gloria a Dios. Estamos hablando de un gran avivamiento. El enemigo va a poner 30.000 obstáculos, hermanos. Va a poner duda en nuestra vida para derrotarnos, para poner dudas y quedarnos en el camino. Pero como el corredor, hermanos, el enemigo no podrá alcanzarnos. Nosotros vamos a ser más que vencedores y correremos nuestra carrera. Y como el boxeador en el cuadrilátero, seremos derribados muchas veces, pero gloria a Dios, nunca seremos destruidos. Aleluya. Y algo para finalizar, hermanos. Un tiempo y una gloriosa bendición para usted y para mí, donde lo dice en la palabra de Dios. Dice en Isaías 40:4-5, dice así: todo valle se alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Gloria a Dios. Suba todo valle, bájese todo monte, lo áspero se allane, lo torcido se enderece, y se manifestará la gloria de Jehová. Yo quiero la gloria de Dios en nuestro medio, hermanos. Quiero que descienda la gloria de Dios, que la gloria de Dios venga a su iglesia, hermanos. A nuestra iglesia. Y la gloria de Dios es la presencia de Dios en nuestra vida. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gloria a Dios. Seamos más que vencedores en el nombre de Cristo.